Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de la serie de webinars de Sin Tierra No Hay Aire. Ya llevamos al día de hoy con vamos a completar nuestro tercer webinar. Como les hemos ido contando en las presentaciones anteriores, pues esto es una serie multimedia, no es solamente una secuencia de videos, sino que tenemos videos, tenemos podcasts y por supuesto tenemos una serie de artículos que poco a poco irán surgiendo, irán saliendo también y se las hemos ido compartiendo a través de nuestras redes sociales, que por cierto están aquí abajo, las pueden seguir ahí, nos encuentran en Instagram y en Twitter como Juan CDG y Felipe Mendoza Co. Pero pues antes de empezar a hablar del tema de hoy, que como han visto en las diferentes publicaciones es alrededor de la planeación estratégica, vamos a recapitular un poquito sobre lo que hemos trabajado en el capítulo anterior, el capítulo número 2, y por supuesto en la introducción. Pero primero, pues, Pipe, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Qué bueno tenerte por aquí de nuevo. Juanse, un saludo especial para ti, para todo el equipo de Sin Tierra No Hay Aire, para los inscritos de nuestra serie multimedia, para todos los que nos ven semana tras semana con nuestros diferentes productos y que nos han motivado a seguir. Muchas gracias y un saludo especial para todos. Y bueno, hoy tercer capítulo, Juanse, estamos llegando a la mitad de esto. Se nos creció el tema y creo que cada día más robusto este aporte que estamos construyendo, ¿no? Completamente. Pero bueno, ahora sí empecemos un poco con la contextualización de dónde vamos, qué hemos hecho y qué es este tercer capítulo o por qué llegamos a este tercer capítulo. Como de pronto han visto en nuestro artículo que salió esta misma semana, en el podcast que salió la semana pasada y por supuesto en el webinar anterior, el capítulo número 2 se enfocó en el tema de investigación en escenarios de participación, sea pública, sea de gobierno, sea electoral. Ahí estuvimos hablando un poquito sobre qué tener en cuenta, algunas características, claves y demás para tener en cuenta alrededor de la investigación. Tanto en tierra, que como ya lo hemos mencionado, Pipe es el representante y tiene esa gran misión de hablar del tema de tierra, y en aire, con medios de comunicación, transmisión de mensajes masivos, digital, entre otras cosas, que es la responsabilidad que tengo yo. Entonces, ese segundo capítulo pues, se enfocó un poco en el tema de investigación. No vamos a empezar aquí a profundizar otra vez en ello porque eso está en los productos anteriores. Si de pronto no los han visto, pues por supuesto a través de Almargen, a través de Strategic Consultores y por supuesto nuestras propias redes sociales pueden encontrar cualquiera de los tres productos, pero también hemos ido construyendo un grupo de amigos, un grupo de WhatsApp de amigos de Sin Tierra No Hay Aire, donde estamos compartiendo contenidos, no solamente de la serie, sino también de diferentes cosas que cada uno de nosotros hace alrededor de la comunicación política. Pipe, a esta introducción, ¿qué quieres agregar? La historia que estamos contando y la historia que ustedes nos han marcado nos ha llevado a reconocer y ampliar conceptualmente y prácticamente todos estos elementos que hacen parte de lo que es el hilo procesal de cualquier proceso de incidencia pública. Hoy estamos llegando a un punto de quiebre en donde estamos ya dando la importancia a los anteriores y también empezando a proyectar y a empezar a desmitificar un poquito todo lo que se ha venido hablando del escenario de lo que es solamente o tierra o aire y vamos a empezar a unificar. Lo que hemos hecho ha sido construir las bases para que podamos entre todos entender una relación existente pero que nadie había intentado desarrollar y a eso estamos hoy en este capítulo. Completamente de acuerdo contigo, pero pues sin más preámbulos y además porque la idea tampoco es quedarnos aquí hablando mucho tiempo, sino entrar obviamente a conversar con la gente, pues entremos en materia del día de hoy. El tema que hoy traemos, el tema del que queremos conversar hoy es todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica. Vale aclarar que como hemos venido trabajando en los diferentes programas, tanto en audio, con los podcasts, en texto con los artículos y en video con los webinars, pues aquí traemos introducciones, traemos unas pequeñas partes y las vamos desarrollando poco a poco. Pero por supuesto, pues la planeación estratégica creo que tiene que partir, como lo hicimos en la ocasión anterior, del origen. Entonces, vamos a ir, o el hilo conductor que queremos trabajar hoy, pues va a ser, por supuesto, ¿qué es eso o qué entendemos por planeación estratégica? Vamos a pasar un poco por la perspectiva desde la tierra, pasaremos a la perspectiva de aire
Y después entraremos a una pequeña discusión y ahí también la idea es que ustedes que nos están viendo, pues entren a conversar, entren a hacer preguntas y esto se vuelva una discusión mucho más profunda. Entonces, Pipe, te voy a ceder la palabra porque usted es el más académico acá entre usted y yo. Siempre hemos dicho que los politólogos son muy académicos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por qué es la planeación estratégica o por lo menos qué entendemos cada uno de nosotros sobre planeación estratégica. Juanse, yo quiero empezar y quiero iniciar como esta responsabilidad que me han asignado con una frase que me parece súper importante y es que la planeación estratégica es la base para la creación del poder. Contundente, ¿no? Pero Mucho. por qué me atrevo a afirmar eso? ¿Cómo me decías? No, que muy contundente. ¿Por qué digo que la planeación estratégica es el arte, es la base para la creación del poder? Básicamente porque en lo que yo percibo, lo que se percibe es que la planeación estratégica es el momento preciso en de los insumos que nosotros recolectamos en la investigación se empiezan a convertir a través de la interpretación, se convierten en variables y enfoques que nos van a permitir trazar una línea para lograr el objetivo. Nosotros tenemos una situación muy concreta y es que vamos a partir de que la planeación estratégica no es más que saber interpretar y saber usar esos elementos que la investigación nos dio y saber enmarcarlos no en lo que en las actividades, sino en la forma de entender la realización de las actividades para cumplir el objetivo. Los abuelos dicen que si sabes de dónde vienes, sabes para dónde vas. Y esto también es un poco llevarlo al término coloquial de lo que significa la planeación estratégica. ¿Sí? Obviamente estoy partiendo de la relación investigación con la planeación. Es como la planeación estratégica se convierte en esa caja en donde tú le metes los insumos, la procesas, en esa CPU, por decirlo de alguna forma, lo procesas y sacas todo un mapeo, toda una serie de actividades que van desde lo que es el cómo se debe hacer, desde el qué se debe hacer y cuál es el objetivo que se debe hacer. Dice Martin Friedman, Lawrence Friedman en su libro Estrategia, una historia, que la planeación es como si no, es como si pudiéramos ver el bosque y no quedarnos en los árboles. La planeación es como nosotros entendemos la lógica y respondemos con reacciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Y entonces a lo que vamos es que la estrategia, el plan estratégico, la táctica hacen parte de todo ese proceso de planeación. Yo quiero más tarde cuando hablemos de la operación en tierra vamos a mirar un poquito el modelo de planeación de Sun Tzu, que me parece súper interesante porque primero, todo el mundo usa Sun Tzu. Segundo, porque es un marco referencial de por qué la importancia de la planeación nos va a determinar un escenario permanente y cómo la planeación se convierte en un todo dentro de todo el esquema de los procesos de incidencia pública. Nosotros nos han enseñado a dividir todo y a segmentar todo y a decir que aquí va la estrategia y después de la estrategia va la táctica, pero no. Nosotros lo hemos venido reiterando a lo largo de estos productos de la serie de comunicación política, es que la estrategia es una sola y la planeación estratégica es una sola. ¿Sí? No podemos ver las causas ni las consecuencias aparte, sino como dentro de toda esa caja que nos va a dar las herramientas necesarias para interpretar, entender, reconocer y proyectar una serie de acciones de carácter estratégico. Yo quisiera entrar ahí a complementarte algo con lo que acabaste de decir, con ese cierre que me gustó mucho, y es que finalmente la planeación estratégica, pues es eso, es lo que tenemos que hacer partiendo, por supuesto, de la investigación, que ya incluso lo hablábamos en los capítulos anteriores, partiendo de toda esa antropología, de todo ese análisis, de todos esos datos, etcétera, etcétera, para poder ver al futuro, ¿sí? Para poder empezar a organizar una serie de acciones organizadas obviamente en pro de cumplir determinados objetivos para unas audiencias particulares, que precisamente será lo que vamos a profundizar un poquito cuando ya empecemos a hablar un poco sobre qué es planeación estratégica aplicada, a tierra y por supuesto planeación estratégica aplicada al aire. Y pues quiero hacer pues un pequeño énfasis en el escenario digital como tal.
Pero hay algo importante, y ahorita mencionaste a Sun Tzu y al arte de la guerra. Yo también soy un gran fan de Sun Tzu. Creo que cualquiera que haya estudiado algo de comunicación política, es más, yo diría que de comunicación, marketing y demás, pues tiene que haber pasado por el arte de la guerra de Sun Tzu y por ese libro que tienes justo detrás, que habla del poder, de las leyes del poder. Pero finalmente, Sun Tzu... Que es un libro, que apenas te interrumpo, Juanse, que ha sido mal ¿Vale? interpretado. ¿Por qué dices que ha sido malinterpretado? Porque aquí la gente dice, no, usted quiere ser un buen político, entonces léase las 48 leyes del poder y compleméntelas con Sun Tzu, verá que nadie le gana con la manzanilla. No, hombre, eso tampoco se trata. Además, Yo porque creo ni que Sun son Tzu, insumos estratégicos muy importantes. total, porque es que además yo siempre he creído que ni Sun Tzu, con su arte de la guerra, ni Robert Greene, con sus diferentes libros, aplican exclusivamente para escenarios políticos. Yo diría que aplican para la vida y aplican para diferentes facetas. Por ejemplo, yo cuando conocí Sun Tzu, estoy hablando ya muchos años atrás, no lo conocí, haciendo un pequeño paréntesis a modo de aquí infidencia, no lo conocí ni siquiera estudiando comunicación, lo conocí estudiando negocios internacionales, en una materia de administración de empresas. Entonces, y nos lo mostraron, era para entender la estrategia, pero a nivel administrativo. Y me quedó gustando y ya después que llegué por aplicarlo en escenarios políticos o a entenderlo y relacionarlo con escenarios políticos, pues vi que pues, tenía mucha aplicabilidad. Lo mismo con Robert Greene. Creo que estos dos libros son muy interesantes. Uno un poco más maquiavélico que el otro realmente. Sí, sí, creería yo que el de Robert Greene puede ser un poco más rudo, pero bien interesantes y aplicables. Cierro el paréntesis. Entonces yo creo que ya para ir entrando en materia, ya creo que con tu contexto estuvo bien interesante saber y conocer y entender un poco las bases de lo que es la planeación estratégica y que finalmente a partir de datos, a partir de análisis y a partir de todos los insumos que la investigación cualitativa, cuantitativa y como lo mencionábamos también psicológica nos da, podemos empezar a construir perspectivas y empezar a construir obviamente las bases de lo que la gente va a ver, porque es que finalmente la investigación, aunque sea externa e interna, es mucho contenido para nosotros, es decir, para el equipo, los que estamos acá, pero ya la planeación estratégica tiene muchas cosas de cara al ciudadano, de cara a los diferentes escenarios de interrelación humana. Entonces creo que ya para entrar en materia, como decía, pues empecemos a hablar un poco sobre cómo aplicarla o más bien algunas claves para entender planeación estratégica en tierra. Bueno, Juanse, para hablar de planeación estratégica en tierra, creo que hay que decirle a todos los que nos están viendo y que ustedes sabrán que la planeación de muchos elementos y muchos ítems estructurales que nos van a permitir comprender, pero en ese lapso lo que vamos a hacer es identificar un par de claves para poder ir llevando el hilo conductor para trabajarlo tanto en el webinar como en el podcast, como en el artículo, para poder complementar ese concepto general. Por eso yo quiero empezar hoy con dos puntos importantes de lo que significa la planeación estratégica en tierra. El primer punto es que la planeación estratégica en tierra, ahí se me perdió, espérate que se me perdieron aquí mis apunticos. Ya lo encontré, perdón, pero es que se me perdieron. La planeación estratégica en tierra se enfoca básicamente inicialmente en entender el comportamiento político de los ciudadanos y de los objetivos poblacionales a permear o a persuadir en campaña electoral o proceso de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando planeamos tenemos que tener un punto de referencia y es que hay que saber para qué vamos a planear, cuál es el objeto de planear. Entonces, cuando hablamos de planeación en tierra es que tenemos que entender el comportamiento político de los seres humanos, de saber por qué actúan de tal manera, por qué procesan la información de tal manera, por qué reaccionan a un lineamiento gubernamental de tal manera y por qué toman la decisión de votar por alguien. Entonces, cuando uno hace la investigación, uno va identificando elementos de composición estructural de lo que es el pensamiento del ser humano y a través de la planeación lo único que empezamos a hacer es comprender y proyectar cómo vamos a lograr llegarle a incidir
No estoy diciendo si bien o mal en ese comportamiento político o en ese comportamiento de los ciudadanos ante una reacción del proceso en mención. Entonces, eso es la primera línea. La segunda línea de la planeación en tierra, que me parece muy importante, es que a partir de la primera se determina la forma de enlazar nuestra campaña en un escenario con infinidad de características estructurales y por ende de reacción con los objetivos planteados inicialmente. Nosotros tenemos que entender que, como lo decíamos en la parte introductoria, planear estratégicamente es saber hasta dónde vamos a llegar y vamos a empezar a identificar el cómo vamos a llevar el objetivo concreto. Entonces, en tierra estamos hablando de comportamiento político, comportamiento psicológico, comportamiento como individuo, pero también en colectivo, y también estamos hablando de cómo vamos a identificar los elementos para que la gente nos preste atención y haga ese clic o ese match point o ese punch que llaman los que hablan del tema, y podamos generar ese encadenamiento que nos permita avanzar, ¿sí? Entonces, estamos hablando ya de dos elementos importantes dentro de lo que es el proceso de planeación, que son los objetivos, que son las audiencias. También tenemos los trazos estratégicos, las caracterizaciones, la estructuración, las organizaciones, la temporalidad, los roles, bueno, 1000 cosas que iremos desarrollando a lo largo del capítulo. Pero aquí en este momento vamos a enfocarnos en un tema de objetivos y de audiencias. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué objetivos? Y este era el punto más neurálgico, y es que nosotros cuando asumimos una campaña o un proceso político o electoral o de gobierno, nosotros le tenemos que preguntar a la gente cuál es el objetivo real, para que tú tengas claro para dónde ir y para dónde vas a encaminar toda la estrategia. Si tienes claro para dónde vas, si tienes claro de dónde voy, de dónde vengo, sabes para dónde vas y sabes cómo hacerlo. Por eso identificamos en tierra 3 tipos de potenciales objetivos. El primer objetivo frontal es ganar, ¿sí? Entonces, que es ganar la victoria, hacer un buen gobierno, pasar a la historia y subir de nivel políticamente hablando. El segundo punto es generar posicionamiento estratégico. Tal vez no voy a ganar, pero para las otras quedo en primera línea para ganar. Y la tercera, que es la más interesante de analizar, es cómo genero capacidad de negociación para adaptarme a una lógica de competitividad en donde yo, sin ser el que ponga la cara, vaya en el bus ganador. Ojo, cuando uno define el objetivo, define para dónde va y entiende cómo va a llegar allá. Por eso es tan importante que en la planeación estratégica se hable de objetivos. Cuando usted tiene claro el objetivo, sabe realmente qué tiene que hacer para conseguirlo. Objetivos de los objetivos. Mire, aquí en la planeación estratégica, teniendo claros los objetivos en tierra, podrían ser: 1, consolidar los grupos poblacionales definidos que tiene en su esquema político. Consolidar las estructuras georreferenciadas de su equipo político. Me explico. Usted en la planeación estratégica tiene un objetivo que es ganar, pero para ganar necesita también identificar o necesita cómo proyectar una consolidación de sus grupos poblacionales. Pipe. Que hacen parte de su estructura. Pero las madres cabezas de familia están compuestas en 3 lugares iniciales. Te escucho. Pipe, perdón, es que se te cayó un momento. Dime, Juanse. Retoma lo último que estabas ahí cerrando el tema. ¿Dónde quedé? Estabas hablando de los objetivos. Bueno, entonces vamos a cerrar Listo, entonces vamos a hablar de los objetivos. Entonces ya sabemos para dónde van, ya sabemos para qué sirven, ya sabemos cómo organizar. Mire, los objetivos dentro del plan estratégico también nos determinan la racionalidad y el cálculo para saber qué necesitamos para cumplir. En términos de estructura orgánica, en términos de objetivos y de georreferenciación como tal. En términos de audiencia, Juanse, tipo de audiencia, hay gente que no va a votar por ti porque realmente no hay enlaces que sean representativos hacia ti. Por eso los consultores inicialmente nosotros identificamos 3 tipos de audiencias: voto duro, que son la gente que está del corazón, que está con uno porque está con uno, el voto blando que puede ser, y los que no van a votar por ti. A eso creo que hay que entrar a hacer una subdivisión
una hipersegmentación en donde se hable de los segmentos naturales de enlace, de compatibilidad y de empatía, y donde se puede llegar a ampliar un poco el escenario de audiencias en tierra. ¿Algo más? Yo creo que ahí quedó súper contextualizado el tema de tierra. No sé si quieras agregar algo más o seguimos ya con el tema de aire. Vamos con aire y vamos complementando. De una. Entonces, en aire, aplicando todo esto en el tema de aire, obviamente para poder construir la planeación estratégica en aire, que repito, para de pronto los que no han seguido nuestra serie, cuando hablamos de aire, y aquí para contextualizar rápidamente aire, no solo me refiero a redes sociales, me refiero a medios de comunicación o cualquier escenario donde transmitimos mensajes de forma masiva para poder llegar a distintas audiencias. Entonces, para poder hacer la planeación estratégica en aire, obviamente lo primero es retomar toda esa información que nos ha dado la investigación a partir de matrices DOFA, a partir de estudios cuantitativos, cualitativos y psicológicos, entre otras cosas. Y ahí entramos también, como lo mencionaba Felipe, para el tema de tierra, a la construcción de objetivos. Yo, para poder hacerlo de forma más clara y un poco más pedagógica, siempre distribuyo el tema de objetivos a partir de 4 preguntas. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cómo lo quiero conseguir? ¿Qué necesito, por supuesto, para conseguirlo? ¿Y cómo lo voy a medir? Porque, claro, en el tema de aire, yo sé que en tierra también, pero en el tema de aire, haciendo un zoom en digital, prácticamente cualquier acción es medible. Entonces, si mi objetivo, por supuesto, es, como decía Felipe, ganar, que hay un debate particular, y es que aunque ganar, pues casi todo el mundo lo tiene como su gran objetivo, hay gente que definitivamente no tiene ganar como un objetivo, como bien lo referenciaba ahorita Felipe, y que hablaba un poco más de posicionar marca. Entonces, por ejemplo, en aire, uno podría, dentro de los múltiples objetivos, poner algo que es posicionamiento de marca, hacerse visible, que la gente te conozca, que la gente empiece a hablar de ti. Pero también puedo hacer un objetivo de reconocimiento de marca, y es que la gente piense en ti cuando esté, o recuerde tu nombre, recuerde quién sos, y te referencie cuando hables o cuando pienses sobre determinados temas, el del medio ambiente, el de la seguridad, el de la salud, etcétera, etcétera, para que la gente empiece a reconocerte. Entonces, digamos que ese que quiero conseguir es eso que acabo de mencionar, que la gente o nos reconozca o que la gente nos conozca, que la gente nos vea como una opción, pero esto también dependerá del determinado momento en el que nos encontremos en nuestro proceso político, porque si es una campaña, acordémonos que la campaña tiene muchos momentos, y llevándolo a un escenario real, si estuviéramos pensando en la campaña legislativa colombiana, estamos hablando de más de un año y pico de tiempo. Hay gente que ya hoy está apenas construyendo su base en medios, su base en digital, por supuesto su base en territorio, pero hoy su objetivo no es que la gente hoy vote por él. Hoy, más adelante probablemente sí. Hoy es que la gente empiece a verlos como una posible opción, que hable, que se comunique, construir comunidad, porque además ese que quiero conseguir puede ser muy amplio. Ahora bien, ¿cómo lo quiero conseguir? Entonces, si es posicionamiento o si es reconocimiento, ¿cuáles son esos objetivos específicos? Yo, por lo menos, cuando construyo las estrategias o los planteamientos estratégicos, parto de un objetivo general y lo llevo a unos más pequeños, unos específicos, que después se vuelven acciones, se vuelven tácticas, pero esos específicos son los que me van a ayudar a poder llegar allá. Es decir, si yo pensé, por el momento en el que estoy, gobierno, campaña, academia, en fin, por el momento en el que estoy, pensé en el posicionamiento de marca, en el reconocimiento o en cualquier otra cosa, ¿qué necesito para poder llegar allá? Porque algo, por ejemplo, que pasa en digital, y aquí haciendo un pequeño paréntesis, es que cuando hacemos planeación estratégica ponen de objetivo aumentar seguidores. Por Dios, aumentar seguidores, ¿qué significa? ¿Sí? Eso es una cosa muy efímera. Si un seguidor lo vemos como cifras, no sirve para nada, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que entender, bueno, ¿cuál es el objetivo? Conocerme. ¿Y cómo hago para que me conozcan? Construyendo comunidad. ¿Y cómo construyo comunidad? Aumentando seguidores. Ahí sí. Pero entonces, además de aumentar seguidores, ¿qué? Tengo que generar interacciones. Tengo que construir un plan de trabajo a nivel de contenidos. Tengo que visibilizarme en diferentes medios de comunicación y hacer una estrategia 360, es decir, de distintos frentes. Tengo que integrar mis acciones con tierra para entender lo que Felipe ahora estaba haciendo y aplicarlo
al plano de aire y al plano digital y medios de comunicación, entre otras cosas. Y para poder cumplir esto, pues tengo que responderme la tercera pregunta que mencioné hace un momento, y es básicamente, ¿qué necesito? Y el qué necesito se divide en tres, o por lo menos desde mi plan se divide en tres: acciones, recursos y herramientas. Y cuando hablo de recursos, por supuesto, es importante ahí meter recursos económicos, recursos tecnológicos o técnicos y recursos humanos, es decir, plata, gente y herramientas, básicamente, para poder llevar a cabo todo nuestro plan estratégico a nivel de medios. Y cierro con la cuarta pregunta para pasar a hablar un poco de audiencias, y es, bueno, ¿cómo voy a medir toda esta vaina? Si mi objetivo es posicionamiento, ¿yo cómo sé que de verdad mi candidato, mi gobernante se está posicionando en un determinado contexto, en una determinada audiencia? Ah, pues entonces tengo que verlo por unos indicadores de gestión, o lo que llamaríamos en digital unos KPIs, Key Performance Indicators. Pero entonces, en medios de comunicación, ¿qué? Impactos televisivos, impactos en medios de comunicación, presencia o autos que pueden estar viendo una valla, por ejemplo, mitines, entre muchas otras cosas, pero por lo menos sí para poder medir. Yo siempre he creído que lo que no se mide no se optimiza, no se mejora y no sabemos si está funcionando o no. Entonces, grosso modo, eso es como el cuadro mental aquí, porque pues no lo estamos viendo en una presentación, el cuadro mental de las cuatro preguntas que yo considero se deben tener en cuenta a la hora de construir objetivos en aire, que, devolviéndome un poco al principio ya, y uniéndolo con lo que Felipe decía, claro que ganar siempre será ganar, ¿sí? Es decir, ese es el gran objetivo, ganar, pero no siempre hay que ganar en la primera, y no siempre se gana en la primera, porque una cosa es no hay que ganar, otra cosa es no se gana, ¿sí? Pero esto es una discusión un poco más profunda que aquí no vamos a entrar como a profundizarla. El segundo ítem, ya teniendo claro, obviamente, los objetivos, es precisamente las personas. Está claro que a nivel electoral, pues tenemos el voto duro, el voto blando y pues aquellas personas que definitivamente no van a votar. Pero para poder nosotros decodificar mucho más fácil, poder saber qué tipo de escenarios en aire, llámese medios de comunicación tradicional, llámese redes sociales, llámese comunicación POP, BTL, ATL, entre otras cosas, yo tengo que entender muy bien a quiénes le estoy hablando. Digamos que de cierta manera yo cambio audiencias por el concepto personas, porque también es claro que audiencias muchas veces solo ven, no interactúan. En cambio, cuando yo hablo de personas, yo pasé de ver a esas cifras, a esos indicadores de seguidores, entre otras cosas, como eso, como cifras, y empecé a verlo como seres sintientes, tangentes y que definitivamente interactúan conmigo. Y cuando tengo claro ya las que son personas, pues yo lo que hago es que lo divido como en un semáforo, pero a la inversa. ¿Y cómo es un semáforo a la inversa? Verde, naranja o verde, amarillo y rojo. El verde, unas audiencias, son unas personas de alta relevancia, es decir, aquellos que tienen más posibilidad de interactuar, de conectarse, de ver, de estar atentos al contenido, a la presencia mediática mía. Tengo unos de relevancia media, que son aquellas personas que son importantes, pero que por diferentes características particulares, y obviamente esto tiene una definición mucho más profunda y profunda desde el sentir, el hacer, el contexto, entre otras cosas de estas personas, pues tienen un poquito menos de posibilidad. Y tengo algo que yo lo he denominado de baja relevancia, y es finalmente estas personas que pueden llegar a conectarse conmigo, que no significa que no sean importantes para mí, pero que hay que hacer un trabajo mucho más grande para poder generar ese contacto. Y llevándolo, por supuesto, al plano electoral, pues ahí también podría distribuirlos. Alta relevancia, voto blando; relevancia media, voto duro; y baja relevancia tal vez aquellas personas que no voten por mí. Eso habría que entrar a integrarlo pues con el ejercicio que estamos haciendo en estos eventos, y es precisamente esa integración tierra-aire. Ahí por encima podríamos decir que esto es como, desde mi perspectiva, la construcción de la planeación estratégica desde dos puntos iniciales, más allá de la investigación, por supuesto. Por un lado, objetivos, y por el otro, audiencias. Juanse, creo que
la necesidad que nos brinda y que nos genera y que nos evidencia Sin Tierra No Hay Aire es que cómo transformamos y cómo invertimos la lógica preestablecida existente en que lo digital son acciones tácticas y cómo nosotros empezamos a verlas como insumos estratégicos en la construcción de ese gran muñeco para entender la sociedad y acercarnos lo más que podamos al diagnóstico psicológico y a entender el comportamiento humano en la toma de decisiones. Creo que lo que hablamos, lo que empezamos a desarrollar en este momento es cómo nosotros empezamos a complementar el análisis que podemos hacer desde tierra en un tiempo real que nos permite lo digital. Creo que el elemento de tiempo real a la hora de complementar y de hacer seguimiento en la planeación es muy importante. Y creo que me regales un minuto para contarles lo del modelo de planificación de Sun Tzu, porque podríamos verlo bajo la óptica digital y la óptica en tierra. No sé si te parezca. Pero dale, yo ya te lo doy, pero hay algo que sí quiero comentar a discutir, que tú mencionabas y que lo escuché hace poco de otro consultor, y es precisamente que a veces se cree que lo digital es solo táctico y probablemente la operación digital puede llegar a verse como algo. No, yo sé que tú no, ¿sí? Que la operación digital puede llegar a verse como algo táctico. No lo voy a discutir, la gestión de redes, la gestión de medios. Pero por eso yo siempre he dicho que la construcción de estrategia digital es 80% offline, 20% online. Y ese offline es básicamente una integración entre lo antropológico, lo sociológico, lo psicológico, todo junto para poder darme a mí unos insumos. Por eso uno cuando hace estrategia digital, y lo mencionábamos en alguno de los webinars, no se puede quedar en una oficina, tiene que salir a la calle, tiene que ir a conocer, tiene que estar en contacto con el terreno para poder integrar la observación con el análisis, con la interpretación desde esas tres IAs que yo llamo, la antropología, sociología y psicología, para poder sacar insumos como tal, ¿sí? Y ahí sí, planear todo lo que estamos hablando y llevarlo a un momento X, cuando ya entremos al plan de acción, para entrar a ejecutar tácticas. Ahí Y sí. eso, Juanse, es lo que quiere Sin Tierra No Hay Aire. Demostrarle a la consultoría, a la comunicación política que lo digital necesita de lo físico para poder entender, interpretar. La relación es una relación de complementariedad permanente y a todo nivel. Nosotros no podemos crear mundos paralelos sin darnos cuenta de que lo que realmente es la unidad de la acción de materia la que nos va a dar la forma de entender el comportamiento del ser humano y de esa forma crear estrategias que le impacten a la sociedad. ¿Sí? Creo que la esencia de Sin Tierra No Hay Aire, como lo dice el mismo nombre, Juan Sebastián, es cómo nosotros le damos a la comunicación política este elemento de integralidad, este elemento de raciocinio más allá de la histórica división que muchos consultores, y es un debate ya de la consultoría como tal y del ego de los consultores, cómo plantea la situación. Pero más allá de eso y siguiendo con nuestra línea de trabajo, creo, Juanse, que nuestro reto en este momento y el reto del enfoque tierra-aire es entender las diferentes variables existentes en la planeación y cómo empieza a pensar acciones estratégicas desde el concepto de la repercusión de la dirección dual, que impacten en lo digital, en lo físico, pero se conecten entre sí en los diferentes niveles de la campaña. Total. Yo creo que para ir cerrando, nos ibas a compartir el enfoque el tema de la planeación estratégica. Te propongo que que nos compartas esto, vamos cerrando y abrimos un espacio a preguntas que puedan haber y ya terminamos como por el día de hoy, porque tampoco hemos querido, o siempre hemos querido más bien, pues ser concisos con la información, porque además en los demás productos terminamos de desarrollar lo que acá en los webinars iniciamos. Entonces, mira, básicamente lo que plantea Sun Tzu son 5 momentos. El primer momento es el análisis de situación, ya lo tocamos. El segundo momento es la formulación de las estrategias, que podrían ser la planeación. El tercer momento es la evaluación de las estrategias, ejecución de las estrategias y control estratégico, que se convierte en un ciclo. Entonces, como se dan cuenta,
La planificación estratégica no es simplemente llenar cuadros, tablas de Excel, ni es simplemente crear documentos, es crear acción política con capacidad de monitoreo 24/7. Cuando usted hace una campaña electoral o una campaña de gobierno o un proceso político, usted lo que está haciendo es un proceso permanente de acción en donde tiene que contemplar las reacciones posibles para llevar a cabo el objetivo. Y si usted aplica esto al concepto tierra-aire, lo que está haciendo es una complementariedad y una integralidad que viene desde el principio hasta el fin, como tal. He dicho. Súper interesante eso. Yo creo que la recomendación indiscutiblemente será que quienes todavía no conozcan el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, pues se lo vean. Yo incluso tengo una versión distinta del arte, pues tengo dos, la original, y tengo una versión distinta que es como una versión explicada, súper interesante porque es tal vez un poco más profunda. Alguien se tomó el trabajo de sacar un libro sobre el libro. Y lo logró explicar de formas bien interesantes y, repito, aplicable a distintos espacios. Es más, quien la explica no es un politólogo, no es alguien del escenario político, entonces lo profundizó bien interesante. Yo creo que con esta introducción a lo que es la planeación estratégica ha quedado claro, por lo menos hemos dado unas líneas muy específicas sobre qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer planeación estratégica en tierra, qué tener en cuenta a la hora de hacer planeación estratégica en aire, que es algo bien interesante y que ambas obviamente se deben complementar, y que en el podcast, que es el contenido que sigue la próxima semana, y en el artículo que también sale la próxima semana, y que además vamos a hacer otra vez aquí el anuncio que tal vez, solo tal vez, si se alinean los astros, la próxima semana les daremos una sorpresa y les compartiremos algo interesante que estamos construyendo en Sin Tierra No Hay Aire. Si se los digo, pues deja de ser sorpresa. Obviamente. Entonces, vamos a hacer algo. Abramos un espacio de pronto para saludos, pero también para abrir a preguntas, no solo preguntas, aportes, porque algo que hemos tratado de hacer con Sin Tierra No Hay Aire no es solamente que Felipe Mendoza y Juan Sebastián Delgado hablen y escriban, sino que sea algo integral. Por aquí tenemos amigos que ya están conectados y que saben que hemos abierto espacios donde ellos también tienen la palabra, y precisamente eso es lo que estamos buscando con este proyecto multimedia de Sin Tierra No Hay Aire, que seamos muchos los que entremos a interactuar y a construir esas metodologías, esas herramientas integrales entre lo que ya hemos explicado que es aire y entre lo que hemos explicado que es tierra. No sé, Pipe, he dicho, pues te toca a ti. ¿Quieres algo más para agregar? He dicho. Bueno, entonces pasemos a saludar. Vamos a escuchar a nuestros... Por acá Ruth Lina te escribe que bien Felipe. Saludo también de ambos para Ruth. Mientras vamos saludando, repito, pueden hacer preguntas, aportes. Camilo Andrés también hace las felicitaciones. Saludo para Camilo. Oscar también, saludo, nos saluda desde Florencia, Caquetá. Gran líder desde Florencia, gran amigo y parte fundamental de Sin Tierra No Hay Aire. Completamente. Por aquí Daniela Vergara nos da la recomendación, que nos agradece por la recomendación. No sé si sea de todo lo que hemos dicho o si sea de alguno de los libros que hemos mencionado, que aprovechemos y repitamos. Obviamente El arte de la guerra es uno, pero también de Robert Greene creo que hay dos muy interesantes. El que está detrás de Felipe. Quiero que si quieres mostrarlo, hacer el ejercicio y lo mostrar. No me van a ver la sudadera que tengo puesta bajo la camisa, ¿listo? No nos alcanza a ver la sudadera, tranquilo. Hombre, el nuevo normal. Mire, este es. Este es el de las... Si lo pueden rayar y estudiar, mejor. Total. Este es el de las 48 leyes del poder. Por favor, no lo vayan a coger como libro de manzanilla ni para hacer maldades, por favor. Es un elemento de estrategia.
Muy bien, por aquí hay una pregunta que nos hace Carlos Alberto Santiago desde Florencia, que hagámosla. En planeación estratégica, ¿cómo debo abordar las posibles crisis? ¿De qué manera les genero herramientas? Un capítulo importante. Creo Total. que desde la perspectiva de Tierra, Juan, en el momento de la planeación estratégica hay que abrir un capítulo especial para identificar esos potenciales puntos o puntos negros de donde nos pueden atacar. Hay que saber por dónde nos pueden atacar o como un diagnóstico para saber cómo reaccionar. Cuando golpear, tú simplemente creas un protocolo de acción en donde puedas medir la crisis, revisar la crisis y anticiparte a las crisis. Este tema de planeación estratégica no solamente hay que verlo no solamente en la línea de la campaña, sino en los diferentes elementos que componen la campaña del candidato, la campaña de contraste, la campaña de blindaje y el mismo proceso de vacunación, que son las alertas tempranas que se evidencian y que se pueden presenciar desde la campaña. Tú sabes que te van a atacar cuando tienes un punto vacío y un punto negro. Lo que tú tienes que hacer es meter en la planificación estratégica, como la forma y entender en qué vehículo o en qué forma vas a responder a esa crisis como tal. Yo quisiera agregar desde el escenario de aire que casi que uno podría hacer una planeación estratégica solo para las crisis. ¿En qué sentido? Claro. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que finalmente pues nadie sabe cuándo va a llegar una crisis. Obvio, pues tal vez, solo tal vez, muchos gobiernos y muchas personas meterán dentro de sus protocolos de crisis posibles pandemias, aunque dicen que no se genera una sino cada 100 años, pero igual creo que esto nos va a dejar diferentes lecciones. Pero más allá de eso que estaba mencionando, que puede parecer como medio increíble, pero es cierto, hay que tener en cuenta dos cosas, por lo menos desde mi punto de vista. Lo primero es que las crisis hay que planearlas, por supuesto, es decir, hay que planear cómo atender las crisis, cómo gestionar y manejar las crisis, pero no se nos puede olvidar algo que es muy importante en el tema de aire. ¿Por qué en el tema de aire? Porque tenemos relación con medios, relación con mensajes, relación con audiencias y demás, y es una palabra muy importante en cualquier proceso de incidencia pública y se llama reputación. La reputación que finalmente no es otra cosa que las experiencias, expectativas, conocimientos que tiene la gente para con un candidato, un gobierno, una persona, y que también depende de las actitudes y comportamientos de ese otro, pues finalmente eso que llamamos reputación, bien gestionado, va a ayudar a prevenir una crisis. Entonces, digamos que dentro de la planeación estratégica, todo lo que hagamos, esos objetivos que construyamos, que yo las mencioné hace un momento, tienen que ir en función de proteger y cuidar esa reputación. Pero ya hablando de crisis como tal, pues yo el tema de crisis también lo divido como en tres escenarios, como un antes, un durante y un después, y es que finalmente la crisis debe tener un plan antes, o sea, mirar antes qué es lo que está pasando, donde podamos tener en cuenta, como, incluso como mencionaba Felipe, que se puede unir un poco lo on con lo off ahí, y es cuáles son los posibles eventos generadores de crisis, entender cuál es nuestra plataforma comunicativa, los mensajes claves, los voceros autorizados que tenemos para salir a dar mensajes y por supuesto cuál es nuestro equipo de reacción. Eso desde el antes. En el durante, por eso decía que la crisis tiene una planeación estratégica casi que propia. En el durante, pues hay que tener en cuenta desde el momento en que se creó, dónde, mensajes, quién, hacer todo ese mapeo hasta ver qué tipo de cosas voy a transmitir. Y ya para cerrar y para no quedarnos aquí hablando mucho rato sobre crisis, pues es importante el después, que es el monitoreo. Lo que pasa es que el monitoreo se hace o se inicia desde el durante y es poder entender y analizar qué es lo que puede llegar a pasar. O sea, tener un poquito de perspectiva, mirar hacia el futuro y tratar de entender un poco esa crisis, eso que está sucediendo alrededor de nuestro candidato, nuestro gobierno, nuestro líder, qué puede generar y cuál va a ser su posible impacto. Ahí por encima y de forma un poco rápida, creo que dimos ideas de cómo construirle, de cierta manera, una planeación estratégica a las crisis. Y aquí, pues hay otra pregunta dentro de la misma y es las herramientas. Pues por supuesto,
dentro de estos pasos, el antes, el durante y el después, irán saliendo herramientas, protocolos de crisis, protocolos de preguntas y respuestas, o de PQRs que llaman, o de Q&A, question and answers, dependiendo pues de la zona, se dice lo uno o lo otro. También van a salir entrenamientos a voceros, van a salir activaciones territoriales, por ejemplo, de cuál va a ser mis equipos de amplificación, entre muchas otras cosas. Sí, Juan, si ahí lo más importante entender de la crisis es que si bien las crisis no se pueden evitar de cierta forma, sí se pueden prevenir en cierto nivel y sus efectos se pueden manejar de tal forma que sean lo más ajustados posible. Creo que la esencia es un buen análisis inicial diagnóstico sobre los puntos negros, los hoyos negros de ataque, un buen monitoreo y tener un proceso de reacción muy bien definido con unos alcances concretos y una reacción en la gente con con una estrategia de influencia, microinfluenciadores como tal. Yo creo que es como el tema. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Igual Carlos Alberto, muchas gracias por tu pregunta, desde Florencia, Caquetá. por aquí nos sembraba el abrazo, un abrazo de vuelta, perdón, también hasta Florencia para Carlos. Una pregunta Mira, que Juanse, así que nos abre otro. me llega aquí una pregunta fuera de la transmisión por otra plataforma y es si es posible hacer procesos de incidencia pública sin planeación. Puede sonar muy obvio, puede sonar muy básico, pero creo que es lo que más se usa en nuestra cultura política y es hacer las campañas, hacer los gobiernos sin saber para dónde se va, simplemente con la urgencia del día y con la urgencia del vecino o de la señora o del amigo que se la sabe todo en política y eso es lo que genera un salto al vacío. Eso es terrible, pero hay casos en que se da. Sí, claro, o sea, hay procesos, mucho en el tema electoral, desafortunadamente, en que les toca improvisar. Incluso uno podría decir, y hablando en el tema de crisis, que Carlos nos abrió la puerta a eso, que al principio de esta crisis del COVID vimos eso, vimos gobiernos y gobernantes especialmente que casi que respondían a la improvisación, que fueron mejorando en el camino, por supuesto, que fueron entendiendo y aprendiendo, sí, pero respondieron a la improvisación básicamente desde mi punto de vista por dos razones. Por uno, porque no tenían un protocolo de crisis establecido. Repito, nadie creo que tuviera dentro de su protocolo de crisis pandemias, pero sí, posiblemente, si el gobierno es organizado, pues tendría que tener un documento con distintos escenarios posibles, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo era que nadie estaba preparado para una pandemia. Entonces, ni ciudadanos, ni políticos, ni empresas sabían cómo reaccionar y les tocaba casi que responder al día a día, partiendo de distintas cosas. Y es que finalmente, aunque uno planee, uno también tiene que planear con las expectativas y los imaginarios de la gente. ¿Sabes? Por eso es tan importante lo que hablamos hace un momento de entender o de caracterizar las audiencias, porque una cosa son los comportamientos, una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que la gente pueda estar pensando o imaginándose y que hay unos códigos preestablecidos en la sociedad que obviamente en crisis y en momentos duros pues se rompen o al contrario se fortalecen. Entonces como que por eso tal vez los cogió, como diríamos vulgarmente, con los calzones abajo esta crisis, pero de que se dan procesos de improvisación, pues desafortunadamente sí. Y ahí hay un tema, Juanse, para no extendernos y ir con la última eh, pregunta, y es que nos cogieron con los calzones abajo porque no entendimos lo que se nos venía encima. Decía Luis David Duque hace unos días en una conferencia que nosotros ya habíamos visto la película. Esto pasó en China hace 4 o 5 meses y ya sabíamos lo que iba a pasar. También es un poco la reflexión de lo que siempre nos dice la gente y es que no nos apropiamos de las condiciones ni de las circunstancias porque pensamos que eso le puede pasar a los demás. Y cuando te pasa a ti es cuando empiezas a reaccionar. Total, yo creo que ya aquí nos han quedado muchas lecciones para próximas planeaciones estratégicas. Yo creo que podemos cerrar con esta pregunta que nos hace Alfredo, y es que si creemos que en un futuro entrará el TikTok
dentro de las plataformas en la estrategia digital. Yo creo que aquí me toca tomar la vocería un poco más. Bueno, pues ahí con el tema de TikTok. Posiblemente, es decir, TikTok, antes de todo, un contexto. TikTok no es una red que se ha vuelto muy popular en medio de esta cuarentena. Tal vez la hemos visto mucho, los videos de TikTok los hemos visto mucho en Instagram, incluso los hemos llegado a ver en medios de comunicación tradicional, los hemos visto posiblemente también en Twitter, etcétera. Es una red para microvideos donde estaban muy relacionados los jóvenes, estaba muy enfocado para el público joven, desde los 13 años hasta los 20 años más o menos, pero de repente, por medio de o en medio de la cuarentena más bien, pues ¿qué pasó? Que mucha gente, mayores incluso de 30 a 40 años, entraron a participar de TikTok, a hacer retos, a hacer videos, a sacar como esa parte sin pena y medio boba, incluso a veces, si me disculpan la expresión. Este contexto, ¿por qué? Porque finalmente hay que entender el por qué, valga la redundancia, fue que TikTok se volvió popular por estos días. Hace varios días, precisamente analizaba, pensaba en, bueno, ¿por qué creció tanto TikTok por encima de otras redes como Instagram, incluso Facebook? Y me podría a pensar que puede surgir, o este crecimiento puede surgir a partir de dos cosas. La primera, el encierro, es decir, la gente encerrada tiene que buscar distintas formas para poder entretenerse, tiene que buscar distintas actividades para poder hacer que no sean las comunes. ¿Y las comunes cuáles eran? Las redes de redes sociales tradicionales. Lo segundo es que también el, comillas, relajarnos un poco con la comunicación y la interacción humana a partir precisamente del encierro. Ya lo hemos visto ahorita, Felipe nomás lo decía, no se vayan a gozar mi sudadera, pero se volvió normal la sudadera, la pantaloneta, las chanclas, etcétera. Entonces, como que nosotros mismos en la relación humana nos relajamos un poco y eso también permitió entrar a participar de redes como TikTok, a las cuales no estábamos acostumbrados. Eso desde el por qué. Ahora bien, la forma y el uso del TikTok en el presente y en el futuro. Hoy funciona, ¿sí? Hoy le funciona a la gente TikTok por lo que estamos contando, porque incluso todavía seguimos en cuarentena. Pero ¿qué va a pasar cuando ya empecemos a volver a la, comillas, nueva realidad o empecemos a entrar a la nueva realidad, pero nueva realidad que tiene mucho, acá tener muchas características tradicionales de la calle, del contacto, de ser conservadores en cosas, entre otras cosas? Posiblemente TikTok pierda un poco de fuerza y volvamos a lo tradicional, a las redes que estamos acostumbrados. Pero ya llevándolo al escenario político, al escenario electoral, hay algo que hay que tener en cuenta. Y es que como TikTok es una red, como ya la mencionaba, más relajada, más de ser el ridículo, del humor, de lo light, inclusive, hay que entender cuál es el arquetipo del candidato, del político, para saber si ese arquetipo, esa identidad, esa marca aplica para llevar a ese espacio, para que no vaya a ocurrir que yo, por hacer bonito, termine siendo feo. Entonces, meto a mi candidato, meto a mi gobernante en una red que tiene esas características y se vea forzado, y entonces se me vuelve un efecto boomerang, y es que se me devuelva lo que yo estoy tratando de hacer y antes salga perjudicado. Entonces, partiendo de ese contexto, hay que entender la identidad, la marca y el arquetipo para poder saber si aplica allá. Para llevarlo a un caso concreto y que sea más fácil entenderlo. Ejemplo, una congresista como Alexandria Ocasio-Cortez de Estados Unidos, que en Instagram nos invadió con fotos relajadas de su familia, de ella misma en pijama, de su cocina, que siempre su comunicación, su arquetipo, su marca fue así, relajada, cercana. Si entra a TikTok, pues no pasa nada. Esta señora Elizabeth Warren también lo hizo con su hija, pero ojo, la marca la tiene la hija, o sea, la hija se trajo a su mamá y lo que hizo fue que apalancó, o sea, apalancó ella de tener a su hija. Tal vez que ella lo hace sola completamente, tal vez no le funcione. Pero si un man como Donald Trump, que es más conservador, que es más serio, que tiene un discurso completamente distinto a lo que Alexandria podría representar, entra a TikTok a hacer esos ridículos, a hacer ese tipo de cosas, a hacer ridículos, pero por otras cosas. Pero si entra a Por hacer lo eso, general, y no necesita TikTok para hacerlo. totalmente.
Entonces, si él entra a hacer ese tipo de contenidos a los que nos tienen acostumbrados los TikTokers, se va a ver supremamente forzado. Entonces, creo que ahí trate de responderle brevemente a Alfredo un poco el uso de TikTok en estrategias. Sí, Juanse, no me voy a extender, pero sí quiero es decirles que la coherencia entre el político en lo que piensa, en lo que dice, lo que hace, lo que sueña y lo que proyecta, es lo que marca la capacidad de acceso a este tipo de redes. No voy a decir más. No necesitas decir más, con eso creo que es más que suficiente. Yo creo que cerremos con una pregunta, vamos a cerrar con la de Alfredo, pero creo que es importante también la que nos hace María Fernanda, aprovechamos y la saludamos, que es, en la planeación estratégica, ¿cómo puedo implementar el crowdfunding? ¿Es viable hacerlo en Colombia? Uy, esa pregunta es maravillosa, bonita esa pregunta. Esa pregunta está para una tesis de grado. Sí, porque es que yo creo que, o sea, el recolectar donaciones, el buscar donaciones a campañas, obviamente en Estados Unidos nos llevan años luz con eso y muchas campañas lo tienen. Incluso si uno entra al sitio de Joe Biden y del mismo Donald Trump, probablemente encuentre. Y Obama en el 2008, estamos hablando 12 años atrás, ya lo hacía. Acá lo han intentado. Incluso uno podría, yo me atrevo a decir que uno podría incluir dentro de la planeación estratégica el hacer campañas de recolección de fondos o de crowdfunding, podría hacerlo, pero entendiendo el contexto en el que estés. Porque es que ahí volvemos a los imaginarios que yo mencionaba hace un rato. Y es que primero, Sí. no todo el mundo sabe qué es crowdfunding, ¿sí? Segundo, no todo el mundo confía en las plataformas de recolección de recursos, ¿sí? O de captación de recursos. Tercero, las transacciones online todavía no son pan de cada día de nosotros, pese a que haya mucha gente, en mi caso, por ejemplo, que hace rato no vamos a un banco, porque hacemos casi todo de manera online. Pero hay que entender el contexto. Si el contexto se presta, pues tal vez una campaña de estas puede funcionar. Obvio, hay que hacer una pedagogía antes para que la gente entienda cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué vamos a hacer con eso. O sea, la transparencia en la información debe ser bien importante. Indudablemente, Juanse y María Fernanda, la financiación hay que contemplarla dentro del plan estratégico porque es un elemento, los recursos con los que nos vamos a mover en la campaña. Yo creo que el crowdfunding o las vacas, por decirlo de alguna forma, eh, hay que contemplarlos, pero hay que contemplarlas bajo dos lineamientos muy importantes y un enfoque súper importante. Uno es que para que la gente te aporte, tiene que haber un elemento cultural que mueva las fibras emocionales de las personas. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Pregunté antes de montar el esquema de crowdfunding y en la plataforma es, ¿qué lleva a la gente a sacarse de su bolsillo 10, 20, 30 pesos y darte a ti como político? ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva? En el caso de Obama, pues era la necesidad de un cambio, de ver cómo se desmoronaba la idiosincrasia de la supremacía blanca en los Estados Unidos y cómo había la posibilidad de tener un outsider o una nueva visión de esperanza que le permitiera a los sectores menos favorecidos llegar al poder. ¿Sí? Por eso, si se va a usar, hay que asegurarse de tener un componente ideológico, emotivo, perdón, muy fuerte, que nos permita transgredir y romper el elemento cultural narcisista del egoísmo y del super yo en la sociedad. Yo creo que ese es un proceso largo, probablemente pueda funcionar en unos años. Inicialmente, no, pues no es nada que no sea una realidad, inicialmente tal vez en ciudades capitales, entre otras también por el uso y consumo de medios digitales, pero hay que irlo analizando un poco. Creo que con esto podemos cerrar el día de hoy, no antes sin saludar a José Luis, que también nos escribe desde Perú. Creo que con esto podemos cerrar. Hemos dado como unas primeras impresiones de lo que es la planeación estratégica y no antes invitarlos, por supuesto, a que la semana entrante se conecten con nuestro podcast, donde terminaremos de complementar lo que hoy hemos hablado y también escribiremos pues, nuestro artículo correspondiente al tercer capítulo de esta serie Sin Tierra no hay aire.
Cabe resaltarle, Juan, la invitación a todos los que nos acompañan en este webinar. Mañana a las 10 de la mañana vamos a tener un feedback con todos los amigos que hacen parte del equipo de SINAI de No Hay Tierra. Entonces, si quieren participar, por favor inscríbanse, un mensajito en las redes sociales, les transmitimos el enlace y nos vemos mañana. Sería muy chévere poder compartir y hacer el feedback con cada uno de ustedes. Claro que sí, pueden dejar ahí en los comentarios su interés en inscribirse. Nosotros los inscribimos y nos vemos mañana. Y de nuevo nos pueden seguir, ahí están nuestras redes sociales, Juan CDG Felipe Mendoza Co. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo webinar.